sexo. Y después las otras 6 relacionadas a su tema. Por ejemplo, si han hecho, no sé, patología ocular relacionada a la diabetes, nos pueden preguntar, ¿no? ¿Usted sabe cuál es que la diabetes puede llevar a la ceguera, por ejemplo, ¿no? Puede preguntar, ¿alguna vez recibió alguna charla sobre las complicaciones de la diabetes en la visión? ¿Conoce alguna persona que tenga dañada la visión por diabetes? ¿No? No sé, cosas así, digamos, ¿no? Usted se considera una persona, tal vez, no sé, en riesgo de, o tiene sobrepeso, tiene factores de riesgo relacionados a la diabetes, cosas así. Entonces 6 preguntas serían en base a su tema y los otros 2 el sexo y la edad, ¿no? Esos resultados van a sacar estadísticas, pueden hacer sus tortas y sacan sus conclusiones. Eso es lo único que hay que agregar. ¿Ya? Su cuestionario lo pueden hacer en digital, así para que les sea fácil y lo envían. Si son 10 en el grupo, por lo menos envíen a 2 personas cada uno y un mínimo de 20 encuestas para tener una base, digamos, para hacer el trabajo. Entonces, yo creo que no hay problema. Voy a poner comunicar en Teams de todas formas, de nuevo explicando lo mismo, pero están todos de acuerdo, ¿no? Van a hacer el mismo tema y las mismas personas, ¿sí? Si alguien no estuviera de acuerdo, pues acerca y me dice por qué motivo no puede, ¿no? Hacer el mismo grupo, pero yo creo que no va a haber problema para todos. ¿Está claro? Bien. Doctor, disculpe una consulta. Hay compañeros que todavía no participaron de feria. ¿Quién no ha participado? Esos compañeros que no participaron de feria, ¿pueden ingresar en algún grupo? Yo no conozco a nadie que no haya participado en la feria. Ay, no participó de feria. Porque como el grupo de feria estaba compuesto de 8 personas, ¿no ve? Y parece que todos los grupos ya estaban uniendo y ella no... No tiene nota de feria. Claro, pues tiene que unirse, si no atenta por cuando está el trabajo final. Claro. ¿Ya? Bien. Entonces... Pero máximo 10, no puede ser más, ¿ya? Eso le iba a preguntar, entonces el máximo 10. Voy a pedir el formato del trabajo final a la jefatura y en base a eso tienen que hacer, ¿ya? Pero no se olviden de añadir eso. Ya tienen todo, para teórico, tienen seguramente cosas objetivos, no solamente es añadirle algunas cositas nada más, ¿ya? Y la parte investigativa, ¿verdad? Buen día. Buen día. Bien, llamemos lista Adriana Pacheco. Presente. Adriano Pereira. Alcides José. Agape Hurtado. ¿No? Alex Goncalves. Ana Beatriz Milán. Presente. Axel Escarra. Beatriz Cortés. Canavini Oquendo. ¿Canavini está? Choque Chugara. ¿Quién es Choque? Choque Salo. Claudio Alexandre. Damaris Mabel. Daniela Batista. De Oliveira Moreno. Denilson Baldir. Gisela Jaime. Guaraná. Juanca Flores. Jamilis Torch. Jaime Merle. Laine Ardaya. Leandro Donizetti. Lisbeth Jimena. Lorena Rodríguez. Lucas Eric. Mike Antonio. Mamani Maribel. Medrán Flores. Muñoz Claros. Nicolás Ferrari.
Quiroga Alberto, Rafaela Mota, Lian Pedro, Román Morón, Shirley Ali, Presente. Tamiri Coelho, Kaira Victoria, Toledo Justiniano, Wesley Barbosa, Aguirre Rosa María, Estefanía Aguirre. Son personas después. Bien. Bien, vamos a ver el tema párpado. Este es un tema junto con el de conjuntiva, donde vamos a ver mucha patología que ustedes sí van a atender como médicos generales o porque siempre a veces el paciente anda preguntando sobre estas cosas porque son cosas muy comunes, así que prestemos atención ya, porque necesitamos aprender los tratamientos y aquí son cosas que sí van a atender, tarde o temprano van a atender esto. Y es mucho más frecuente tal vez que ustedes atiendan una catarata. Una catarata podrán reconocerla, pero prácticamente su obligación sería diagnosticar y derivar. Pero en este caso hay patologías que se pueden tratar. Así que empecemos por ahí. Bien, vamos a repasar la anatomía y la fisiología normal de los párpados. Vamos a ver su importancia y vamos a ver las enfermedades más frecuentes. Bien, como todos ya sabemos, los párpados son dos, ¿no? Y están cubriendo la cara anterior del ojo. Entre ambos párpados van a delimitar lo que se llama la hendidura palpebral, que es a través donde se observa el ojo. Los párpados tienen dos funciones fundamentales. Primero, protegen al globo ocular, y que cuando estamos con los ojos cerrados, eso se convierte en una barrera, ¿no? Que me protegen del polvo, del viento, de sustancias que puedan saltar o llegar al ojo. Y segundo, intervienen en la difusión y en el mantenimiento de la película lagrimal. Los párpados son muy importantes para una buena lubricación ocular, ¿ya? Porque se parecen mucho a los limpiaparabrisas de un auto, ¿ya? Las glándulas lagrimales botan la lágrima sobre el ojo, pero la botan de una forma irregular. Pero cada vez que nosotros parpadeamos, entonces al igual que un limpiaparabrisas, el párpado extiende la lágrima sobre toda la superficie y permite una buena hidratación, entonces, anterior del globo ocular. Bien. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a usar mucho un término que se llama blefa. Este término, que viene del griego, se aplica para muchas patologías de párpado. Un dato interesante es que nosotros parpadeamos entre 15 a 20 veces por minuto, pero cuando estamos frente a una pantalla, entonces el parpadeo siempre disminuye, lo cual cuando estamos en un tiempo excesivo frente a las pantallas puede producir alguna molestia ocular. Configuración de los párpados. Bien, los párpados tienen dos caras, una cara anterior o cutánea, que es la que se ve cuando cerramos el párpado, y una cara posterior o mucosa, que es esta que tiene una coloración rosadita, es la que está en contacto con el globo ocular. También el lugar donde se unen los párpados recibe el nombre de comisuras palpebrales o cantos, ¿ya? El que está hacia adentro, canto interno o comisura palpebral interna, y el que está hacia afuera, canto externo o comisura palpebral externa. Y algo que también es muy importante, los párpados tienen dos bordes, uno que es el borde adherente, que se continúa con la piel de la cara, y el otro que es el borde libre. Y esto tengan en cuenta, el borde libre es este borde de donde nacen las pestañas y que está en contacto con el globo ocular. Vamos a hablar mucho del borde libre, entonces no se olviden cuál es. Bien, ¿cuáles son las capas que tiene el párpado? Pues puede variar según el sector que veamos el párpado, pero básicamente son 4 capas principales que tiene. La piel del párpado es la más delgada del organismo. Después de la piel se viene una capa muscular. Los músculos de los párpados se dividen en dos grupos, ¿ya?
los músculos protractores, que son los músculos que van a permitir que nosotros cerremos los párpados, y los músculos retractores, que son los encargados de que yo pueda abrir los párpados. Bien, dentro de los músculos protractores encargados del cierre de los párpados, tenemos uno que es principal y fundamental y se llama el orbicular de los párpados. Ese es el principal músculo que me ayuda a cerrar. ¿Cuál es el orbicular de los párpados? Pues es este músculo redondo que vemos acá. Ese es el orbicular, ¿ya? El más importante para el cierre. Recibe ayuda de otros músculos que son el piramidal y el corrugador, que son músculos más pequeños. Y para abrir los párpados tenemos otro tipo de músculos, ¿ya? Que van a variar en el párpado superior y en el párpado inferior. No es lo mismo. En el párpado superior tenemos un músculo muy importante que nos permite abrir el párpado, que ya lo habíamos mencionado en otras clases, que se llama el músculo elevador del párpado. Es este músculo que va por encima de los otros músculos extraoculares y se va a insertar en el párpado. Entonces ese es el principal. Recibe también ayuda de un músculo que se llama de Müller y también del músculo frontal. En el párpado inferior, bueno, el párpado inferior tiene muy poco movimiento y tiene una fascia llamada cápsula palpebral y un pequeño músculo llamado tarsal inferior, pero casi no tiene mucho movimiento el párpado inferior. Por debajo de la capa muscular viene una tercera capa que se llama tarso. El tarso es una capa fibrosa que aquí la vemos de color azul, ¿no? Esta capita es una capita gruesa, fibrosa, que se constituye en el esqueleto del párpado. Le da cierta firmeza a mis párpados y en su interior hay unas glándulas muy importantes que se llaman las glándulas de Meibomian, que son varias glándulas que están en el tarso. Y finalmente, la capa más interna del párpado es la capa mucosa, llamada también conjuntiva de párpado, ¿no? Es la que hemos visto hace rato, vamos a mostrarla de todas formas. Esta de acá, esta es la capa mucosa o la conjuntiva de párpado, que es la más interna y la que está en contacto con el globo ocular. Bien, algo que también ya habíamos mencionado en tema órbita es que hay una prolongación fibrosa del periósteo del hueso orbitario, ¿no? Este es el hueso, este es el periósteo que cubre el reborde orbitario y hay una prolongación fibrosa que se llama septum, ¿no? Que divide la parte superficial de la parte profunda. También es importante mencionar que está en el párpado. La irrigación del párpado depende de una arteria llamada oftálmica y la inervación, pues la inervación motora viene del tercer par y del séptimo par. La inervación sensitiva viene del trigémino y también tenemos fibras vegetativas. Bien, vamos entrando entonces a la patología de párpado. Y la primera que vamos a mencionar se llama blefaritis. Su nombre significa inflamación de párpado, ¿no? Blefar hemos dicho que es párpado, itis es inflamación. Sin embargo, no es el término correcto. El término correcto sería la inflamación del borde libre. Solamente se inflama el borde del párpado, este borde, ¿ya? No se inflama todo el párpado, solamente el borde. Eso es lo que se llama blefaritis. Bien, la blefaritis es un problema que normalmente es crónico, es decir, esta enfermedad dura por mucho tiempo y sus causas las tenemos que pueden ser infecciosas, a veces es infecciosa, otras veces tiene que ver con dermatitis seborreica, las personas que tienen piel muy grasosa, por ejemplo, o un problema en las glándulas de Meibomian, ¿ya? Alguna alteración en las glándulas de Meibomian. Pueden tener otras causas, aunque son menos comunes. Las tres principales son esas que vemos ahí. Bien. Esta inflamación que hemos mencionado del borde, normalmente a simple vista es muy poco visible, no se puede observar, ¿ya? Porque apenas es del borde de la inflamación. A menos que sea una blefaritis muy manifiesta, sí, a simple vista se puede notar. Es por eso de que nosotros para diagnosticar blefaritis nos fijamos en los signos o síntomas que puede dar esta enfermedad. ¿Y cuáles son esos síntomas o signos?
la presencia de caspa en pestañas, 1. También puede tener seborrea o grasita que se acumula en las pestañas. La caída de pestañas, ¿no? A veces hay chicas que dicen, pues se me caen mucho mis pestañas. Y la picazón en el borde, ¿ya? También el ojo se puede irritar, ya que si las casquitas caen al ojo son irritantes para el ojo. Este es un problema, como les decía, crónico del borde del párpado, que a veces, muchas veces viene por un fallo en las glándulas o por el tipo de piel que tiene el paciente. Por lo tanto, normalmente a veces no tiene cura y lo único que se puede hacer es controlar la enfermedad. ¿Cómo controlamos la blefaritis? Pues para eso lo más importante es hacer aseos del borde del párpado con champú diluido, ¿ya? Normalmente usamos el champú de bebé neutro, que lo diluimos en agua. El paciente tiene que agarrar una gasita, envolver en su dedo, echarle el champú diluido y hacer esto, fíjense, hacer esta limpieza. Una vez que limpia, tiene que enjuagar y secar, ¿ya? No hacer entrar el champú al ojo, porque el champú es irritante para el ojo. Al otro ojo lo mismo, envuelve gasita, echa el champú que ya lo tiene diluido, hace la limpieza, enjuaga y seca. ¿Por qué se hace la limpieza? Porque estos lavados, estos aseos van a quitar esas grasas y esas caspas del párpado y por lo tanto esos son los factores irritantes para el borde. Si está limpio el borde del párpado, entonces va a bajar la irritación y la inflamación. Aunque también tenemos preparados comerciales. Actualmente solamente existe este que se llama Lip Cream, que cumple la misma función. Es una espuma que uno echa una gasita y tiene que hacer la misma limpieza, enjuagar y secar. Es prácticamente lo mismo, pero es un preparado comercial que tiene algunos ingredientes especiales para ciertos tipos de blefaritis. Bien, algunas veces podemos aplicar pomadita que tenga antibiótico y corticoide oftalmico cuando consideramos necesario en las primeras semanas de tratamiento. El hecho de tener blefaritis va a predisponer a algunas complicaciones como los usueros, los chaláceos, que vamos a ver enseguida, que salen a repetición, ¿no? Hay personas que dicen, doctor, cada vez me salen bolitas en mi párpado. Normalmente es porque tienen una blefaritis de base. Puede afectar un poco la lubricación ocular, puede con el tiempo generar que las pestañas salgan torcidas, puede afectar el borde del párpado por la cicatrización y también podría producir algunas lesiones en la superficie de la córnea. Bien, ahora cambiamos y vamos a hablar de otra patología que se llama triquiasis. ¿Qué es la triquiasis? Es cuando las pestañas crecen en mala posición. En vez de crecer rectas, las pestañas crecen hacia el ojo, ¿ya? Crecen mal. Esa es la triquiasis. Bien, obviamente si la pestaña toca el ojo, lo va a irritar, va a producir una molestia. ¿Por qué las pestañas pueden crecer mal? Normalmente tiene que ver con un problema de cicatrización en el párpado. Puede ser por una quemadura, puede ser por cicatrices de herpes, que vamos a hablar después, y también podría ser por una herida. Por ejemplo, el paciente puede haberse hecho una herida cortante acá, se sutura, pero la cicatrización puede provocar que las pestañas crezcan mal. La inflamación, la blefaritis, también hemos dicho que es causa de que las pestañas puedan crecer mal, y los traumas o infecciones repetidas también pueden provocar este mal crecimiento. Obviamente el paciente va a tener una sensación de basura de cuerpo extraño. ¿Y cuál es el tratamiento? Aquí, como son pocas las pestañas desviadas, lo más sencillo es arrancar estas pestañas. Y para eso simplemente necesito esta pincita que usan las señoritas y se puede comprar en cualquier lado. Estas son muy buenas para la de depilar. Caso contrario, puedo usar una pinza anatómica, una pinza que no tenga filo para arrancar las pestañas. Para arrancar la pestaña siempre hay que agarrar lo más abajo posible, ¿ya? Tienen que agarrarla lo más cerca al borde porque así sale el folículo completo. Si ustedes agarran la pestaña a la mitad, ahí se parte con la pinza y queda un pedazo que ya después no se puede sacar porque es muy pequeño, ¿ya? Otra opción sería que el paciente use el lente de contacto de protección para evitar que la pestaña lastime el ojo. El tratamiento definitivo, porque la depilación tiene un problema, que es un tratamiento temporal, ¿no? En unas 2 semanas o un poco más, la pestaña vuelve a crecer igualito, entonces hay que volver a depilar nuevamente. Ya para que no crezca nunca más, se puede hacer un tratamiento con láser, se queman los folículos
y así ya no salen más, ¿no? También se puede hacer aplicación de crioterapia, es decir, de congelación, electrocoagulación, se coagula la base, y cuando hay muchas pestañas en un solo sector se puede sacar ese sector del párpado. Con una cirugía se saca este sector y después se une el párpado sano con el párpado sano, ¿no? También sería otra opción. Eso es cuando son muchas ubicadas en un solo sector. Madarosis. ¿Qué es la madarosis? Es la pérdida parcial o total de las pestañas, ¿no? Hay muchas enfermedades involucradas, pero hemos visto que una de las más frecuentes es la blefaritis, tener esta inflamación crónica del borde del párpado. También puede deberse a tumores infiltrantes, a quemaduras, a radioterapia. La radioterapia se cae el cabello, también las pestañas. La tricotilomanía, que es de origen psiquiátrico, se refiere a que hay personas que tienen la manía de arrancarse las pestañas. Hay otras causas más, pero bueno, hemos mencionado las más frecuentes. Edema de párpado. El edema de párpado es acumulación de líquido en los párpados, ¿no? Y algo que les decía, hay dos tipos de edema: los edemas no inflamatorios o edemas puros, donde solamente es retención de líquido, esto está blando, no duele, ¿qué se llama? No está caliente, y los edemas que acompañan a un proceso inflamatorio, donde sí van a estar calientes, dolorosos, rojos, etc. Bien, las causas son variadas, por eso que a veces cuesta identificar la causa, pero entonces tenemos las alergias locales o sistémicas, ¿no? Que pueden ser los angioedemas, cuando hay una reacción alérgica completa, hipotiroidismo, trauma, algunas enfermedades oculares como suelo, conjuntivitis, hemorroides orbitarias se acompañan de edema de párpado, y entre las sistémicas, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, cirrosis, que son enfermedades que producen retención de líquido, y por eso que también es probable que encontremos edema en otras partes del cuerpo. Y lo que siempre les digo, cuando tengan un edema de párpado, si el edema está en un solo ojo, hay que investigar ahí qué ha pasado en ese ojo, algo ha ocurrido en ese ojo. Pero si el edema es en los dos, hay que pensar primero en una causa sistémica. Bien, otra alteración que vemos es la dermatitis de contacto. Es una reacción inflamatoria alérgica de la piel posterior a aplicar alguna sustancia en la piel del párpado. Entonces, alguna sustancia de lo que se aplica a la persona puede sensibilizar y producir un tipo de reacción irritante y alérgica, ¿no? Entonces aquí hay el antecedente. Bien, eso va a provocar una leve inflamación, va a provocar descamación o exfoliación del tejido y picazón en el sector. En ese caso, tratamos de reconocer cuál es la causa. Usar un corticoide en ungüento ayuda bastante, aplicándose 2 o 3 veces al día hasta que pueda mejorar el paciente. Y aquí siempre les había mencionado de que pueden usar para este tipo de patología los corticoides que son para piel, los dérmicos, como la hidrocortisona o la bentometasona, que se pueden aplicar. ¿Por qué usamos corticoide dérmico? Porque son grandecitos los frasquitos y me aguantan todo el tratamiento. Las pomadas oftálmicas, que también tienen corticoide, son muy pequeñas, son carísimas, así que me voy a necesitar varias, entonces me va a salir muy caro el tratamiento. Si uso pomada dérmica, lo único que tengo que cuidar es que no ingrese al ojo, ya que es para piel, no es para ojo, y puede irritar un poco el ojo si es que ingresa al ojo. Bien, otra patología que es muy llamativa es el herpes zóster oftálmico. Y esto es llamativo porque hay muchos médicos que no conocen o no saben reconocer esta enfermedad. Cuando yo estaba en el hospital público, a veces los médicos de emergencia mandaban estos casos como piodermitis, como eczemas, que se sabía que no tenían idea de lo que era, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes sepan reconocer. El herpes zóster es una enfermedad viral, ¿no? Que ocurre principalmente en personas ancianas y en inmunodeprimidos. Está causado por un virus que se llama el virus de la varicela zóster. Se llama así porque cuando tenemos contacto con el virus en primera ocasión, nos va a dar un cuadro que se llama varicela, ¿no? La varicela es una enfermedad pruriginosa donde nos salen vesículas en todo el cuerpo. Es súper contagiosa, ¿no? Y principalmente da
en la niñez. ¿Ya? Bien. Cuando en muchas ocasiones este virus puede quedar latente o dormido en algún nervio sensitivo del organismo, principalmente, y eso va a ocasionar que si el paciente tiene una disminución de las defensas, un cuadro febril, un estrés muy fuerte, el virus se reactive nuevamente, pero ya va a ocasionar una enfermedad que se llama herpes zóster. Cuando nosotros aprendemos herpes zóster en la universidad, lo que yo me acuerdo, ¿no? Era, ¿dónde lo aprendíamos el herpes zóster? ¿Dónde ataca normalmente el herpes zóster? ¿Dónde ataca? En el tórax, ¿no? En el tórax. Bien, vamos a dibujar aquí el tórax. Entonces el herpes zóster ataca normalmente en el tórax, ¿no? Cuando a una persona se le despierta el herpes zóster, entonces empieza en la espalda, ¿ya? Y de la espalda empiezan a aparecer las lesiones, las vesículas. Y esto va a ir hacia adelante. Esa disposición medio sinuosa que tienen las lesiones, siguiendo el trayecto de un nervio intercostal, se conoce también con el nombre común, la gente lo conoce con el nombre común de culebrilla, ¿no? El doctor me ha dado culebrilla, significa que le ha dado herpes zóster, ¿ya? Bien, a veces los brasileños, si hay brasileños aquí no entienden, entonces a veces me dicen, ¿qué me dicen? Víbora, no le dan un término, mira, siempre me dicen, cobrero creo que me dicen, no sé si estoy bien, ¿sí o no? Bien, como una serpiente, entonces las lesiones van apareciendo así, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué voy? Que las lesiones del herpes zóster van a seguir o van a aparecer en todo el trayecto del nervio que ha sido afectado. Es muy común, o sea, es más común verla en tórax, pero en algunas situaciones puede aparecer en la cabeza, ¿ya? Y en la cabeza va a afectar a un nervio que se llama el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, y que tiene tres ramas, se divide en tres ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. De estas tres ramas, la que más se afecta normalmente es la rama oftálmica, y van a aparecer las lesiones en el trayecto de esa rama, ¿ya? Aunque podrían ser también las otras. El problema de que salga herpes zóster cerca al párpado o en el párpado, que lleguen las lesiones al párpado, es que el virus puede llegar al ojo. Y en el ojo va a producir lesiones o alteraciones muy importantes, desde una conjuntivitis viral, que es una irritación superficial, puede ulcerar la córnea, la tapita transparente del ojo puede producir una úlcera, puede ingresar el virus dentro del ojo e inflamar todo el ojo por dentro. Eso es una enfermedad que se llama uveitis, que lo vamos a llevar para el último examen. Y puede incluso llegar a afectar la retina, ¿ya? Lo bueno que el herpes zóster es un virus que sí responde al tratamiento antiviral, y es por eso que se ha visto que aplicando un tratamiento tanto tópico como sistémico vamos a tener una buena respuesta. En Bolivia solamente existe un solo medicamento para el virus oftálmico y se llama aciclovir ungüento oftálmico. Eso la persona tiene que colocarse dentro del ojo, estoy hablando adentro, ¿no? 5 veces al día tiene que colocarse. ¿A qué se refiere 5 veces al día? Más o menos que el paciente tiene que aplicarse la pomada cada 5 horas. Pero eso no es suficiente cuando es oftálmico, ¿ya? Cuando es oftálmico también tiene que recibir un antiviral vía oral. Y ahí tenemos también el aciclovir. Aquí usamos la dosis máxima, que son 800 miligramos, 5 veces al día, también en el mismo horario, ¿ya? Ahora, hay como alternativa un antiviral que también es muy bueno y es mejor que el aciclovir, y se llama valaciclovir. Pero el problema del valaciclovir es el costo, ¿ya? Una tableta de aciclovir, digamos, le sale 5 bolivianos. Por 5 que tiene que tomar al día son 25 bolivianos, por ejemplo, puede ser. Una tableta de valaciclovir debe estar cerca de los 80 bolivianos, tiene que tomar 3 al día, se le sale más o menos unos 250 bolivianos día que le va a salir el tratamiento. Entonces, no todas las personas pueden acceder al valaciclovir, así que, bueno, debemos evaluar según el paciente, ¿no? Suele acompañarse, entre otras características, de una piel inflamada, dolorosa, y algo que también es importante del herpes zóster es que las lesiones respetan la mitad.
no van a haber lesiones en este lado, ¿ya? Ese es unilateral el herpes zóster. Bien. Tenemos, dentro de la familia del herpes, tenemos varios, ¿no? Entonces, otro virus de esta misma familia se llama el virus del herpes simple, y esta va a producir otra patología que se llama herpes simple, ¿ya? Bien. El herpes simple se caracteriza porque van a producir unas lesiones vesiculares, ¿ya? Y estas vesículas están agrupadas en un sector. No es como el herpes zóster que sigue en el trayecto del nervio, sino que están agrupadas en un lugar. Y esa es su principal característica. Normalmente sale alrededor de la boca en la mayoría de las personas, pero puede salir en cualquier parte de la piel. Pero el hecho que salga en el párpado va a provocar de que el virus pueda llegar al ojo y me produce lo mismo que el herpes zóster, ¿ya? El tratamiento es similar, ¿ya? Se aplica la pomada de aciclovir dentro del ojo 5 veces al día y también tiene que tomar aciclovir vía oral, pero no necesitamos la dosis máxima. Aquí la mitad de la anterior, 400 miligramos 5 veces al día, ¿ya? Entonces cuando salga del ojo, en el párpado, entonces tienen que hacer el tratamiento tópico y sistémico. Pero siempre que tengan un herpes zóster, un herpes simple ¿qué se llama? En la parte de los párpados, siempre pidan valoración oftalmológica porque se puede complicar muy fácilmente con la parte ocular, ¿ya? También se pueden curar las vesículas con un cotonete y la misma pomada de aciclovir oftálmico pueden curar 1 o 2 veces al día. Hay que tener cuidado con el líquido de las vesículas, es muy contagioso, bien contagioso, ¿ya? Y es por eso de que tienen que tener cuidado si la vesiculita se rompe, entonces de no tocar eso o tocar con el mismo cotonete otro sector de la piel, porque si no ahí va a brotar, ¿no? Podría ser que la persona tiene herpes zóster acá y se hurga, se toque y después se toca el ojo y ahí transmite entonces la infección y le va a brotar en el párpado, ¿no? Justamente por una autoinoculación del paciente. También se usa para la aciclovir, pero bueno, también es una opción. Bien, una de las patologías estrellas del párpado es el chaláceo. ¿Qué es chaláceo? Chaláceo es la aparición de un quiste en el párpado que es secundario a la oclusión no infecciosa de una glándula de Meibomian. Ya, se trata de una formación lipogranulomatosa crónica estéril donde hay un nódulo indoloro en el párpado. ¿Qué quiere decir eso? Bien, en el párpado nosotros tenemos varias glándulas que se llaman las glándulas de Meibomian que están en el tarso. Si una de estas glándulas se obstruye, entonces estas glándulas tienen grasa, entonces eso va a producir la dilatación y la aparición de un nódulo. Estos nódulos tienen grasa adentro, ¿ya? Pero no es una grasa común, es una grasa espesa, es una grasa densa. Por eso siempre les he comentado en la práctica cuando han ido, también algunos médicos, por ejemplo, piensan que pinchando esto y apretando puede salir como un granito de grasa, como un mochito, como le decimos a veces nosotros, ¿no? Sin embargo, no pasa eso, ¿ya? No pasa eso. Es una grasa tan densa que no sale de esa forma. Estos chaláceos, bien, la forma, no sé si tienen que acordarse, la aparición de un nódulo que no duele, normalmente es chaláceo. Los chaláceos pequeños pueden perder aplicando primero calor, eso hace que la grasa diluya, ¿ya? Y segundo, masaje. Tiene que ser un masaje así como estoy haciendo, un masaje circular. Haciendo eso 3 veces al día por hasta 2 semanas, muchos de estos chaláceos pueden desaparecer sin necesidad de ir a un drenaje quirúrgico, ¿ya? Ahora, si el chaláceo es muy grande, como en este caso, va a ser imposible que desaparezca. O si después de 2 semanas de hacer calor y masaje no pierde, también tiene que ir directamente a la exéresis del chaláceo. Podemos aplicar también un poquito de corticoide, pero bueno, eso es secundario, ¿ya? Bien, si el chaláceo es muy grande o no pierde, entonces el oftalmólogo hace un corte interno en el párpado y por ahí drena el quiste, ¿no? Y hace la limpieza. Y con eso se soluciona el chaláceo. Es un procedimiento que se puede hacer en consultorio con un equipo de cirugía menor. Bien.
Una de las principales patologías de párpado y la que más me interesa que ustedes sepan es el ursuelo, ¿ya? El ursuelo que aquí en Santa Cruz le llaman suso, ¿no? Y en Brasil le llaman frisón, ¿no? Y pronuncian de varias formas. Bien, ¿qué es el ursuelo? A diferencia del chalazion, es la infección de una glándula. Una glándula se infecta y eso es el ursuelo, ¿ya? Pero es muy raro que se infecte la glándula de meibomio. Normalmente se debe a una infección de otras glándulas, como son las T6 o son las glándulas de Moore. Bien, lo que va a provocar esta infección en la glándula es que esta glándula se inflame, crezca, ¿no? Y va a provocar la presencia de un nódulo doloroso, un nódulo que duele en el párpado, ¿ya? Bien, y esa es su clave diagnóstica, en la presencia del nódulo doloroso. Sin embargo, hay un problema en el ursuelo, ¿no? Que el ursuelo no solamente es la glándula infectada, sino que el tejido alrededor se inflama, ¿ya? Y eso lleva a la presentación más frecuente de ursuelo, que es esta que ven acá. Así normalmente los pacientes con ursuelos vienen así. Doctor, mire, me he amanecido con mi párpado hinchado y siento dolor. Bien, puede ser ursuelo. Pero para estar seguro que es un suelo, no se olviden, tenemos que encontrar el nódulo doloroso. Si no lo veo, porque a veces sí se puede ver claramente, pero si no lo veo, porque a veces queda oculto en la inflamación, no se olviden, tienen que tocar. Y por más que todo se vea inflamado, solo duele donde está el ursuelo, ¿no? No duele, no, ¡ay, me duele otra vez! Aquí no, aquí arriba no nada. Todo alrededor no duele, solamente duele donde está el ursuelo. Y donde duela siempre tienen que tocar suavito para sentir el nódulo. No esperen encontrar un nódulo grande. Si es un ursuelo inicial, a veces se siente como una pequeña semillita, chiquitito a veces, pero a veces son grandes también los ursuelos, ¿ya? Bien. El ursuelo es una infección, por lo tanto lo tratamos con antibiótico, ¿ya? Podemos usar el antibiótico en colirio, es decir, en gota, o el antibiótico en pomada oftálmica, ¿no? Ahí tenemos como ejemplo gentamicina, ciprofloxacina y también tenemos el cloranfenicol. Aquí en nuestro medio los tres medicamentos vienen en colirio y vienen en pomada oftálmica, ¿ya? Entonces aplicamos el antibiótico en gotita dentro del ojo, unas 5 veces al día, o aplicamos la pomadita externa unas 4 veces al día. ¿Ya? Eso por una semana normalmente. Si el ursuelo es muy grande o está muy inflamado, hay que añadirle antibiótico sistémico y va muy bien la amoxicilina. La amoxicilina es excelente para tratar los ursuelos en dosis normal, que sería 500 miligramos cada 8 horas. Su alternativa son la glifloxacilina o, si el paciente es alérgico a las penicilinas, la eritromicina, que también va muy bien. Algo que es muy importante y fundamental en los ursuelos es la aplicación de paños calientes. Eso ayuda a que el ursuelo evolucione más rápido. Muchas veces con el ursuelo, en el ursuelo pueden aparecer unos puntos blancos, unas zonas blancas, como esta que vemos acá o como esta que vemos acá. Si aparece una zona blanca en el ursuelo, eso significa que ahí tengo un absceso localizado. Y como todos nosotros sabemos, los abscesos tienen que ser drenados, ¿ya? Pero el absceso del ursuelo no se puede apretar, porque el ursuelo es intocable. Si les ha salido ursuelo, no se puede ni tocar siquiera. No se debe pinchar, porque ocurren accidentes. Han ocurrido una serie de accidentes, lo cual es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere pinchar el absceso, eso duele tanto que el paciente, siempre yo he visto que hace así. Y muchos veces terminan con la aguja clavada en el ojo. Entonces no vale la pena. Estos abscesos drenan muy sencillo y muy fácil, simplemente aplicando los paños calientes más seguido. Más seguido tiene que aplicar el pañito caliente y eso va a provocar que el absceso drene espontáneamente. Si el absceso drena, va a empezar a sanar más rápido el ursuelo incluso, ¿ya? Bien. El ursuelo con el tratamiento entonces puede seguir 3 caminos. Puede achicarse y desaparecer, puede formar el absceso, lo que hay que drenar, o podría volverse en algunos casos chaláceo. A veces pasa la infección, pasa el dolor, pero persiste el nódulo.
Y si queda como chalacio, un nódulo no doloroso, lo trato como chalacio. Calor y masaje y con eso puede ir bien. ¿Ya? Bien. Rara vez en el suelo puede complicar y puede extenderse la infección a todo el párpado. Y cuando se extiende la infección, eso se llama celulitis de párpado, que lo hemos visto en el tema órbita. En este caso, todo va a estar rojo, caliente, doloroso, y donde toque va a doler, porque todo el párpado acá va a estar infectado, a diferencia del un suelo que solamente va a doler donde está la glándula infectada. Bien, algo que no es muy común, pero también lo mencionamos, es la presencia de piojos en las pestañas. Se llama pediculosis o pityriasis, dependiendo de dónde proviene el piojo. Los piojos que provienen de la cabeza o de los vellos del cuerpo se llaman pediculosis. Y los piojos que provienen de la región general se llaman pityriasis. ¿Ya? Bien, se debe principalmente a mala higiene, hacinamiento o a fomites contaminados, ¿no? Dormir tal vez en una cama con sábanas contaminadas o usar una toalla contaminada, etc. Ocurre principalmente, digamos, puede ocurrir en asilos donde no hay una buena higiene, en orfanatos, cosas así, o en zonas muy pobres donde se puede prender el piojo, ¿no? En caso de que sea niño el que tiene los piojitos, siempre se debe descartar un abuso sexual, ya que la mayoría de los piojos que prenden el párpado vienen de la región genital. Normalmente se deben sacar los párpados, los piojitos con una pinza de forma mecánica, pero aquí en la imagen se ve bien bonito, ¿no? Pero a veces pueden venir varios en una sola pestaña, así que es mejor arrancar toda la pestaña completa. Y si están muy prendidos, muy difíciles de retirar, se puede poner vaselina en crema, cubrir bien el párpado con vaselina en crema, eso hace que mueran los piojitos porque no pueden respirar. Y después es más fácil retirarlos, ¿no? Tenemos la forma adulta, que parecen como pequeñas arañitas, y la forma de los huevos, que se llaman liendres. Otra cosa que también podemos ver es que la llamada miasis. ¿Qué es miasis? Es cuando las moscas dejan sus larvas en alguna herida abierta. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero también podría ocurrir en algunas heridas o lesiones de párpado, ¿no? Puede ser única, a veces es un solo gusanito o a veces son varias las larvas. Producen gran destrucción de tejido y previamente hay alguna alteración. Puede ser una úlcera, una herida o un carcinoma. A veces los tumores tienen sectores que necrosan y esos son lugares ideales para que las moscas dejen sus larvas, ¿no? Estas larvitas entonces están metidas en la herida y de rato en rato siempre sacan la cabeza para respirar y después se vuelven a ocultar. Entonces el tratamiento es extraerlas cuando salen para respirar, con una pinza que está, cogerla, pero sin apretar mucho, porque si se rompe produce una fuerte reacción inflamatoria. Agarrarlo bien, firme, pero sin apretar demasiado, e ir sacando el gusanito, ¿no? Estos gusanitos son engañosos porque los cuerpitos son la cabecita es delgada, pero el cuerpo es grande, hay que sacarlos con mucho cuidado, ¿ya? El problema está cuando son múltiples, porque ahí pueden haber 30, 40 gusanos en una misma herida, entonces sacar realmente es un trabajo bastante moroso. Bien. Bueno, ahora vamos a entrar a otro sector donde el problema va a estar en la posición del párpado. Los párpados, para cumplir adecuadamente su función, tienen que estar apoyados al globo ocular y tienen que tener una altura que se considera normal. Entonces, si vemos alterada la posición del párpado, tenemos tres enfermedades o tres alteraciones que son el ectropion, el entropion y la ptosis de párpado. Vamos a hablar primeramente del ectropion. ¿Qué es ectropion? Es la eversión del párpado. Eso quiere decir que el párpado gira hacia afuera. Vamos a dibujar acá el ojo. Bien, este sería el párpado normal, ¿ya? Pero ¿qué pasa si viene el ectropion? Entonces esta parte de acá va a girar hacia afuera y las pestañas quedan ahí, ¿ya? Hay un giro hacia afuera y eso es el ectropion, este giro del párpado. Bien, cuando el párpado gira hacia adelante, ¿ya? Con toda seguridad vamos a empezar a ver la parte mucosa del párpado
que no debería verse. Esto no debería verse, porque esto tiene que estar apoyado en el ojo. Pero si la vemos, si ven esta parte roja, eso es un ectropio, ¿ya? Con toda seguridad. Bien. ¿Cuál es el síntoma principal del ectropio? ¿Cuál es la molestia que más genera? A los viejitos muchas veces no les interesa como a ustedes jóvenes, que verse bien, un pelito que no esté parado, que bien peinaditos. Entonces, a veces los viejitos no les interesa, ¿no? Y muchos viejitos van a ir o vienen por un problema que se llama la epífora o el lagrimeo. Dice, doctor, venga, porque este ojo me llora mucho. No se dan ni cuenta a veces que tienen ni ectropio. ¿Por qué el paciente tiene lagrimeo? Porque no nos olvidemos que los puntos lagrimales están aquí en la parte interna, en el borde del párpado. Si el párpado se va para adelante, el punto lagrimal también se aleja del ojo y eso va a costar de que el ojo pueda drenar bien la lágrima, ¿ya? Bien, ese es el principal problema. Las causas son la vejez, la principal, puede ser de nacimiento, cicatrizal, mecánica, una parálisis en el séptimo párpado. Y también otro problema que tiene el ectropio es que con el tiempo esta parte expuesta, porque esto debería estar tapado por el párpado, esta parte expuesta se va a ir secando. Se va secando y puede tener una sequedad en la parte interior que a veces puede agravarse y ser muy, muy complicada después de tratar. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del ectropio siempre es la cirugía. La única forma de volver a colocar el párpado en su posición es con cirugía. Y mientras no pueda operarse, tiene que estar hidratando el ojo para evitar la sequedad. La otra alteración, lo contrario, el entropio. El entropio ocurre exactamente lo contrario. Aquí habíamos visto que el párpado giraba hacia afuera y aquí en el entropio el párpado va a girar hacia adentro. Vamos a dibujarlo para que se entienda un poquito mejor. Entonces ahí está, y el párpado gira para adentro. Aquí están las pestañas. Entonces tenemos este giro hacia adentro. Ese es el entropio, ¿ya? Si el párpado gira para adentro, ¿ya? Ese giro del párpado no molesta normalmente, no produce ninguna molestia, ni dolor, ni nada. Pero lo que sí se va a empezar a sentir es las pestañas que empiezan a raspar el ojo, ¿ya? ¿Cómo yo me doy cuenta que un paciente tiene entropio? Bueno, tengo tres datos acá. Primer dato, este es el borde libre. El borde libre siempre se debe ver cuando yo veo a la persona. Acá, que tiene entropio, no se ve el borde libre. Segunda cosa, siempre veo de dónde están naciendo las pestañas. Si veo acá, no se ve de dónde nacen las pestañas. Tercero, si tengo dudas, tengo que hacer simplemente esto, jalar el párpado. Jalo el párpado y si veo que el párpado sale y se acomoda, está bien, lo suelto y va a volver a girar. Entonces con eso puedo estar muy seguro que un paciente tiene entropio, ¿ya? Bien. Las pestañas al raspar el ojo van a irritarlo y pueden producir heridas o lesiones en la superficie ocular. Las causas pueden ser congénitas, cicatrizal, por un mal funcionamiento del auricular, senil, la vejez, que hemos dicho que es una de las principales. Bien, el tratamiento del entropio siempre va a ser quirúrgico. Igual con cirugía hay que fijar nuevamente el párpado en su posición. Pero si el paciente no puede operarse, ¿ya? Tengo que hacer un tratamiento temporal, el cual va enfocado a evitar que las pestañas lastimen el ojo. ¿Qué opciones tengo? La depilación. Arrancar todas las pestañas. Una por una hay que sacar, ¿ya? Pero ese es un procedimiento bien doloroso, ¿ya? Ustedes vayan, si quieren experimentar el dolor, vayan con una pincita y sáquense un pelito de su nariz. Entonces, si uno duele, imagínense sacar todas las pestañas. Es bastante doloroso las primeras veces, por lo menos. Pero si no tuviera ninguna opción, a veces es lo único que se puede hacer, ¿ya? La eversión con tela adhesiva. Esto me parece lo menos traumático para el paciente. Se coloca una telita y con eso se jala y el párpado se acomoda en la posición. Aunque aquí la tela que le han puesto es muy grande, ¿ya? Basta con poner una telita pequeña, simplemente una telita de este tamaño es suficiente. Y eso, haciéndolo con tela micropore, que es la telita café que hay en los hospitales, el párpado se acomoda en su posición. En cuanto a la telita, cada 2 o 3 días es recomendable cambiarla de lugar. Si está aquí,
al día, en 2 o 3 días, lo paso aquí, el otro lo paso aquí, lo paso aquí. Voy rotando la posición porque si no hace un eczemita por la humedad, ¿ya? Pero esto es lo menos traumático. Y lo tercero sería ponerle un lente de contacto de protección al paciente. Pero obviamente ese lente de contacto tiene que ponerse, sacarse, comprar los líquidos de limpieza y comprar el que se llama los estuches, ¿no? Bien. Y la tercera alteración de posición es la ptosis. ¿Qué es ptosis? Ptosis es la caída del párpado superior, o la posición normalmente baja del párpado superior. Ya baja. Normalmente el párpado superior debe estar a nivel del borde de la córnea o cubriendo muy levemente la córnea. Si está más abajo de eso, estoy frente a una ptosis, ¿ya? Bueno, las ptosis pueden tener causa congénita o adquirida, pueden ser unilateral o bilateral. Dentro de las etiologías tenemos causas neurógenas, miógenas, aponeuróticas y mecánicas. Neurógena tiene que ver con un problema en el tercer par craneal o motor ocular común. El motor ocular común es el nervio que ayuda a que el ojo se mueva o controla gran parte de los músculos que mueven el ojo, pero también da un ramo que va a inervar al músculo elevador del párpado, que es el músculo que está acá, que es el responsable de que se pueda abrir el párpado. Este músculo está inervado por el tercer par craneal, ¿ya? Bien. Entonces, cualquier patología que altere este nervio, que normalmente tiene que ser intracraneal, un accidente vascular, no sé, un tumor, un aneurisma, alguna neuropatía, puede provocar que el párpado caiga, ya que el nervio afectado se paraliza. Podría ser un problema en el mismo músculo, causa miógena. Puede ser de nacimiento, que el músculo no esté bien, puede ser por un trauma, o puede relacionarse a la miastenia gravis, que es una enfermedad sistémica que afecta a todos los músculos, los debilita. Podría ser aponeurótica. No se olviden que todos los músculos están rodeados por una vaina que se llama aponeurosis, ¿no? En el caso del elevador del párpado, esta fascia que lo cubre, esta aponeurosis, ayuda mucho con la fuerza del músculo. Esto suele debilitarse en los ancianos y es por eso que es la causa más común de ptosis. Y finalmente tenemos las causas mecánicas, donde el párpado es jalado, traccionado por un tumor o por una mala cicatrización que puede existir cerca al párpado. Y aquí siempre me gusta contarles una experiencia que yo he tenido cuando era médico general. Cuando era médico general me llegó un paciente con una herida acá, ¿no? Yo agarré, lo suturé. Bonito, quedó bonito, era mi sutura, ¿no? Pero el paciente nunca más vino, se perdió. Apareció después de 3 meses, creo. Y cuando vino enojado. Y me dijo, mire mi párpado, su párpado caído. ¿Qué había pasado? Había hecho una cicatriz queloide. Y las cicatrices no se olviden siempre contraen. Entonces contrajo la cicatriz y el párpado se le bajó, ¿no? Era una ptosis. Bien. No era mi culpa, ¿no? Porque el paciente se perdió, nunca más vino. Quién sabe cuánto tiempo habrá estado con los hilos. Mientras más tiempo está una persona con el hilo, más cicatriz hace, ¿ya? A los cuantos días hay que sacar la sutura en la cara. No, 5 días. 5 días. En la cara es 5 días. Siempre y cuando la herida esté bien coaptada, a los 5 días hay que suturar. Porque la cara es un lugar visible y se trata en lo posible de que genere la menos cicatriz posible. En el resto del cuerpo 7 días, ¿no? Y algunos incluso en lugares donde hay mucho movimiento, a veces hasta pueden dejar unos cuantos días más. Bien, entonces probablemente este paciente no se retiró rápido los hilos, eso hizo que la cicatriz sea bien hipertrófica y eso traccionó y generó la ptosis. Yo lo expliqué y lo mandé al cirujano plástico para que haga la liberación de la tracción y lo arregle, ¿no? Bueno, ahí quedó esa mi experiencia con esa sutura, ¿no? Bien, pero les comento porque tal vez puede pasarles.
Bueno, espero que no les pase, pero bueno, hay que prever esas cosas. Bien. La ptosis tiene resolución quirúrgica. Con una cirugía hay que volver a levantar el párpado, aunque en algunos casos hay que tratar la causa base. Pueden haber causas de pseudotosis, quiere decir que parece tosis, caída de párpado, pero no hay caída de párpado. Eso, por ejemplo, se puede relacionar con ojos pequeños como el microoftalmos o prótesis, cuando el paciente pierde el ojo, se le adapta una prótesis pequeña. El párpado no es el problema, aquí es el ojo que es muy pequeño y el párpado, entonces, como no tiene apoyo, entonces parece que está más bajo. Sin embargo, una causa muy común que la gente confunde con tosis es esta que vemos acá, y esto se llama dermatocalasia. ¿Qué es la dermatocalasia? Es la piel de encima del párpado que se vuelve muy laxa y puede descender mucho, incluso más que el propio párpado. Si una persona no sabe, aquí puede decir tosis. Pero para ver si es tosis, ¿qué tengo que hacer? Levantar esta piel y seguramente aquí abajo recién voy a ver el borde del párpado. Y si esto está bien, no es tosis, ¿no? Esta alteración de la dermatocalasia es muy común en las personas ancianas o mayores. Si van a fijarse sus papás o sus abuelitos, si son mayorcitos, van a ver que tienen siempre esa laxitud de piel encima del párpado. Y eso no significa que sea tosis. Bien, rápidamente vamos a ver un poquito algunos tumores benignos. Granulomas piógenos. ¿Qué son los granulomas piógenos? Son carnosidades que crecen de la parte interna del párpado. Esto tiene que ver principalmente con infecciones. Yo lo he visto en infecciones, ¿no? La mamá viene, los niños lo he notado, viene y dice, papá, vengo porque le está creciendo una carne amigo en su ojo. Dice, no, ¿de dónde? Miramos y del párpado, no del ojo, del párpado sale una carne roja, así, que puede tener distintas formas, ¿ya? Pues, ¿qué ha pasado? No, es que mi hijito hace una semana estaba con el ojo infladito, con lagañitas, con secrecioncita, y he dicho, se le va a pasar, pero mira, ahora le está saliendo una carne. Entonces es una reacción inflamatoria a algún proceso irritativo ocular que se ve principalmente en niños. El tratamiento tiene que el oftalmólogo hacer una exéresis y tratar la patología base, que en muchos casos es una conjuntivitis, es una infección superficial del ojo. Los nevus son los lunares que pueden verse de esta forma o de esta forma, también son nevus estos, ¿ya? Pero son benignos. Los hemangiomas, tumores vasculares, que aunque a veces se ven feos, también son benignos, ¿ya? Los papilomas, que son verruguitas que tienen causa viral y salen cerca al borde del párpado. Dentro de los tumores malignos tenemos uno muy importante, que es el que más tienen que conocerme, que es el carcinoma vasocelular. Es un tumor que se considera el más frecuente de la piel expuesta al sol y tiene una característica, tiene un borde levantado, tiene un rodete y tiene un centro deprimido, lo cual hace que se parezca a un volcán pequeño. Puede ser no pigmentado o puede ser pigmentado, miren aquí tiene sus rodetes. Entonces, esto es importante que sepan, ¿no? Un lunar medio raro, mírenle bien, si tiene esta forma con un rodete o un borde elevado y un centro deprimido, sea pigmentado o no pigmentado, podría ser un carcinoma vasocelular que es maligno, ¿ya? Esto sale en las zonas donde la piel está expuesta al sol. Tenemos otros más raros como el espinocelular, que es un tumor que infiltra el párpado, pero vamos a sentir una masa ahí, o tumores como los melanomas que derivan de lunares que degeneran, ¿no? Algunos lunares, si crecen, si cambian sus características, pueden estarse convirtiendo en su forma maligna, que son los melanomas. A tener cuidado con los melanomas, que son tumores muy malignos, así que todo lunar que cambie, pidan urgente una valoración por un dermatólogo o si es del ojo por un oftalmólogo. Y los carcinomas sebáceos, que son más raros todavía. Bien, y para finalizar vamos a hablar brevemente del aparato lagrimal, ¿ya? Aquí vamos a ver dos patologías. Primera patología, obstrucción congénita de la vía lagrimal. Cuando nosotros nacemos, ¿ya? Tenemos el conducto lagrimal excretor. Es un conducto que parte acá con los canalículos, la saco lagrimal, y de ahí el conducto se extiende hacia la nariz donde drena la lágrima. Bien, este conducto antes de nacer se permeabiliza, ¿ya? Queda permeable y puede eliminar la lágrima.
Pero en algunos niños este conducto está obstruido, taponeado, no se permeabiliza. Eso va a ocasionar que el niño desde que nace, de ese ojito, lagrimee, le llore. Y la mamá dice, doctor, ¿por qué será este mijito? Desde que ha nacido ese ojito siempre le llora, siempre le lagrimea, siempre está húmedo su ojo. Eso significa que se ha obstruido el conducto lagrimal, ¿ya? Bien, esto puede predisponer a que el niño cada vez tenga conjuntivitis y problemas así. Por suerte, la mayoría se puede resolver espontáneamente, pero cuando nosotros detectamos esto, los oftalmólogos, o ustedes como si alguien quiere ser pediatra, detecta, entonces a la mamá le enseñamos a hacer el masaje del saco lagrimal. ¿En qué consiste? La parte de arriba del conducto está dilatada y se llama saco lagrimal. Entonces nosotros ponemos un dedo y hacemos el masaje en ese lugar. Ese masaje puede crear una presión positiva que destapa el conducto y el niño se sana. Pero a veces puede tardar semanas o meses en destapar, así que la mamá todos los días tiene que estar masajeando eso, ¿ya? Si no resuelve hasta los 7-8 meses, este niño tiene que ir a un procedimiento especial que se llama sondaje. Se lo duerme con anestesia general y se pasa una sondita rígida por el lagrimal y con eso se destapa el conducto. Debemos evitar que pase del año de edad con la obstrucción, porque si no la obstrucción se endurece y después requiere una cirugía mucho más traumática para permeabilizar la vía lagrimal. Bien, ahí estamos viendo el paso de la sonda que destranca la obstrucción. Y la otra patología que vamos a ver es la infección de la vía lagrimal. Esto se llama dactiocistitis. Dactiocistitis, infección de la vía lagrimal. Vamos a dejarlo así, ¿ya? Normalmente para que se infecte la vía lagrimal, previamente hay una obstrucción, ¿ya? El conducto lagrimal está obstruido. Y en algunos casos eso ayuda a la proliferación bacteriana y se infecta la vía lagrimal. Hay dos tipos de dactiocistitis. La dactiocistitis aguda, donde hay signos de infección en la piel, y la dactiocistitis crónica, donde no hay signos de infección en la piel, ¿ya? Algo que sí se nota en las dactiocistitis y me ayuda mucho en el diagnóstico es ver acá un nódulo semiblando, esto de acá, que es el saco lagrimal, ¿no? No se olviden que el conducto lagrimal tiene así los puntos lagrimales, los canalículos, el saco lagrimal, el conducto nasolagrimal que termina en la nariz. Este saco lagrimal, si es que está obstruido acá, se dilata y forma un saco que se llama mucosele. Aquí adentro está lleno de moco y también puede haber yapusa adentro, ¿no? Entonces este saco se ve aquí en la parte inferior e interna del globo ocular. ¿Cómo yo sé que esto es dactiocistitis y no es un ursuelo? ¿No? Primero, de que el paciente ya va a tener un antecedente de lagrimeo, y aquí esto está obstruido, ¿no? Y al doctor, mire, hace unos meses que me anda llorando este ojo, pero ahora mire, se me ha inflamado, se me ha hinchado todo. Entonces, lo segundo es que a veces si es que no está muy hinchado, a veces uno aprieta acá y por el puntito lagrimal sale pus al ojo. Sale pus porque sale el contenido del saco. Entonces, con esos datos puedo estar sospechando que el paciente tiene dactiocistitis. Bien. Las causas en los niños son mal desarrollo y en los adultos puede deberse a traumas, infecciones de repetición, problemas de sinusitis, etc. En la forma aguda, no nos olvidemos, hay infección en la piel, aparte del mucosele o la glándula, el saco lagrimal inflamado, ¿no? A veces ha ocurrido que algún cirujano, porque los cirujanos quieren meterle mano a todo, ha dicho, este es un absceso. Y le ha venido una vez un paciente así, todo cortado su saco lagrimal, ¿no? Cortajeado, porque el cirujano pensó que era absceso, ¿ya? Y lo abrió el saco lagrimal. Bien. Entonces, tener cuidado de eso, tratar de identificar. Y si es crónica la dactiocistitis, no hay signos de infección en la piel, pero sí encontramos la glándula, el saco lagrimal dilatado y el paciente con signos de obstrucción lagrimal. ¿Ah? Bien, en algunos casos la dactiocistitis puede ser tan fuerte que puede provocar una celulitis en todo el párpado, es decir, una infección de todo el párpado,
muchas veces tienen que internarse estos pacientes. Y en la crónica se ve simplemente el saco lagrimal dilatado. Bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento son antibióticos en colilio y antibióticos sistémicos según la gravedad. Podemos tratar con una celulitis de párpado. Si no es muy fuerte la infección, amoxicilina más ácido clavulānico, y si es muy fuerte la infección, internarlo y tratarlo con una celulitis orbitaria, como hemos mencionado en el tema órbita. Finalmente, controlada la infección, hay que hacer una cirugía de fácil nombre. A ver, ¿quién me lo lee el nombre de la cirugía? A ver, lean fuerte. ¿Cuál es el nombre de la cirugía para dacriocistitis? ¿Pueden responder? Bien, ¿qué significa dacriocistoginostomía? Dacrio es lagrimal, ¿no? Cisto, saco. Rino, nariz. Ostomía, hacer un agujero. Entonces, en esta cirugía lo que se hace, aquí está el saco, aquí está el conducto lagrimal, ¿ya? Aquí está la obstrucción. Entonces, lo que se hace es crear una nueva vía de salida para la lágrima. Para eso se hace una anastomosis entre el saco lagrimal y la mucosa nasal. Entonces se hace una vía superior de drenaje. Si la lágrima normalmente iba para abajo a drenar, ahora va a ir por arriba el drenaje. Entonces se rompe la obstrucción creando una vía de salida superior y eso soluciona todo el problema, ¿no? Obviamente este es permeabilizando la vía lagrimal, se soluciona todo. Fin. ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Entonces, una vez más recomendado, perdón, a ver, dime. Quero saber como se diferencia triquiasis y la otra. ¿Propio? Sí, porque las dos... Las dos las pestañas están torcidas, pero en la triquiasis el párpado está normal, vas a poder ver de dónde nace la pestaña. En el entropio no se ve porque está metido la base. Bien, no se olviden, últimas que se vayan, recomendaciones. Entonces, lo que hemos dicho al principio voy a repetir. Empiecen a trabajar en su trabajo final. Ya les voy a mandar los formatos para el trabajo de investigación final. Tiene que ser de investigación, tienen que desarrollar 10 preguntas en base a su tema de feria. Hagan los mismos grupos de feria, se les van a complicar menos, y hagan el mismo tema de feria. La primera pregunta es en la edad, la segunda es el sexo, y las otras 6 preguntas son preguntas relacionadas a su tema. Eso hagan en una encuesta que pueden mandar por digital, que les respondan a sus compañeros, sus amigos, por lo menos unas 20 encuestas, y en base a eso hagan sus tortas y hagan sus conclusiones, ¿ya? Si no va a alcanzar a que defiendan el trabajo, entonces me voy a basar mucho en el trabajo. A veces no alcanza el tiempo, entonces me baso mucho en el trabajo. Cumplan todo lo que dicen, porque por ejemplo ponen objetivos y al final en las conclusiones no se cumple ningún objetivo.